Historias de la música a partir de un instrumento. Una colaboración de Radio Educación y el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC. ¿Cómo están? Les saluda Angélica Cortés y les doy la más cordial bienvenida a una nueva serie que Radio Educación realiza en colaboración con el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC. Historias de la música a partir de un instrumento. Cada semana nos sumergiremos en historias cautivadoras que se esconden detrás de la interpretación de obras contemporáneas escritas para un solo instrumento y que, de la mano de los miembros residentes del ensamble CEPROMUSIC, nos transportarán a universos sonoros únicos. Cada uno de ellos elegirá una pieza de música contemporánea. Y de su propia voz, conoceremos cuáles han sido los retos y aprendizajes profesionales y personales al enfrentarse a estas interpretaciones. Pero sobre todo, nos compartirán el impacto que estas obras han tenido en ellos. Prepárense para dejarse envolver por el virtuosismo que emana de un solo instrumento. Para dar inicio en este primer programa, recibimos a Diego Velázquez, trompetista originario de Caracas, Venezuela. Él comenzó sus estudios musicales en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y fue miembro desde sus inicios hasta el final de la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de Venezuela. Ha participado en masterclass con agrupaciones como Canadian Brass y Spanish Brass Lure Metals. En 2014 también participó en el primer concurso latinoamericano de trompeta Eric Audier y fue ganador del primer lugar del concurso dentro del Festival Rafael Méndez 2017 en Michoacán, México. En diciembre de 2019 se consagró como el ganador absoluto en la selección profesional y de trompeta de la 5ª edición del Mérida International Brass Festival. Actualmente es residente del ensamble CEPROMUSIC y tenemos la fortuna de tenerlo aquí en Radio Educación. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Pues a ver, cuéntanos, ¿cómo iniciaste tu carrera en la música? Bien, como lo mencionabas ahorita en la introducción, yo soy de Caracas, Venezuela. Yo empecé a los 10 años en la música en el sistema de orquestas del maestro José Antonio Abreu. Es un sistema de inclusión social donde se crean núcleos de aprendizaje de la música para los barrios, para los niños con menos recursos. Uh-huh. Y ahí fue donde yo a los 10 años de edad empecé a estudiar la música. Me interesé mucho por la trompeta. Y desde ese entonces, o sea, el sistema tiene una filosofía de que una vez que ya tomas el instrumento y empiezas a aprender la música, te lanzan ya a tocar en la orquesta y con un grupo grande, ¿sí? A diferencia de otros conservatorios de que como que pasas muchos años solo estudiando tu instrumento y hasta que aprendas y ya logres cierto nivel, es que empiezas a tocar con otros. Entonces en el sistema, desde que ya tienes el instrumento en la mano, vas a la orquesta. Entonces eso me gustó mucho, esa forma de aprender y me hizo avanzar mucho más rápido. Uh-huh. Porque pues crecí como en conjunto con mis demás compañeros. Y cuéntanos, Diego, ¿por qué la trompeta? ¿Por qué la trompeta? Siempre me escuchaba en la radio ese sonido particular fuerte, como que muy llamativo. Uh-huh. Y yo decía, ¿qué es ese sonido? Le preguntaba a mis papás, ¿qué instrumento es ese? ¿Qué instrumento es? Y ellos, no, la trompeta. Y yo les decía, yo quiero tocar la trompeta. En mi familia nadie es músico, ¿sí? Mis papás vienen de la industria farmacéutica, mis abuelos son petroleros y mi abuela era maestra de educación primaria. Y ellos así como que, bueno, vamos a investigar a dónde te podemos llevar. Uh-huh. Y fue donde encontraron esto del sistema de orquesta. Uh-huh. Y nos metieron a mí y a mi hermano menor. Mi hermano menor no se interesó, él estuvo un rato y dice, no me interesa la música y se salió. ¿Qué instrumento tocaba él? Él
Cuando empiezas en el sistema, empiezas primero en el coro. Te enseñan como lo básico. Aprendes a cantar, a leer la música y después eliges el instrumento. Él ni siquiera llegó a elegir un instrumento. Dije, no, yo... no es esto para mí. Yo sí dije, no, yo iba por la trompeta. Y dije, bueno, voy a aprender esto, pero yo quiero es trompeta. Muy bien. Sí. Diego, ¿y por qué hubo la inclinación a música contemporánea? ¿Tiene que ver con el repertorio para trompeta o...? Sí, a medida que fui avanzando, obviamente, en mis estudios, me fui interesando mucho por la música contemporánea. El repertorio para trompeta sola es muy reciente. Por decirlo, el más difícil, el que te exige más, es un repertorio muy reciente. Es de esta época, del siglo XX. A diferencia de un violín que tiene muchos años existiendo, y hay compositores desde Beethoven, que ya estamos hablando de la época clásica, que escribió conciertos muy difíciles para el violín. Para trompeta en esa época había muchas limitaciones y entonces los conciertos eran muy, muy básicos y la trompeta era muy poco usada en la orquesta. Entonces, con mi afán de siempre buscar, quiero más, quiero aprender más, quiero retarme a mí mismo, fue que descubrí que en la música contemporánea iba a encontrar esos retos. Porque la mayoría de los compositores contemporáneos y como que aprovecharon a la trompeta y dicen, bueno, le puedo sacar mucho jugo a la trompeta ahora que ha avanzado tecnológicamente. Y cuéntanos, Diego Velázquez, ¿qué fue primero? ¿Tu llegada a México o el ingreso a Cepro Music? O sea, ¿cómo se fue gestionando todo esto? Sí, yo llegué a México en el 2016. Entré a la Orquesta Sinfónica de Nuevo León, en Monterrey, de la universidad. Estuve casi un año ahí trabajando con ellos. Pues anterior a eso en Venezuela me había dedicado a estar en orquesta sinfónica todo el tiempo. O sea, tuvimos muchos viajes, muchas giras. Gané esta audición en Monterrey y me vine. Este mismo afán de quiero más, me hizo tomar la decisión, bueno, me voy a la Ciudad de México. A ver qué pasa. Me vengo aquí a la Ciudad de México, estuve haciendo otras cosas, tocando invitado en varias orquestas, en la Orquesta del Estado de México, yendo a los festivales, fui al Festival de Morelia, fui a Mérida, a varios concursos. O sea, como que mi intención como nuevo aquí en México, quería yo darme a conocer. Ok, ¿cómo me puedo dar a conocer? Empecé a ir a los festivales, inscribirme en los concursos. Y estar pendiente de las convocatorias. Esa era la clave. Sí, la clave era estar pendiente de cada convocatoria. Y bueno, luego llega pandemia, y en plena pandemia, que desaparece todo, no hay convocatoria de nada, casi ya acercándonos al mitad de 2021, sale la convocatoria para trompeta en Cepro Music. Muy bien. Sí, entonces yo soy... Bueno, no el de los más nuevos, pero entré el año pasado a Cepro Music. Tengo apenas año y medio. Es decir, que el proceso además fue largo. O sea, de la convocatoria a la selección. Sí, es un proceso bastante largo. Obviamente por pandemia se empezó por un proceso de videos, de documentación. Sí, es un proceso de... pasas el primer filtro. Pasas el primer filtro, el video. Ok, ahora vas con nosotros, haces una audición en vivo con... material obviamente contemporáneo, ¿no? Y como me gusta mucho, yo dije, no, esto es mi campo, aquí estas son mis aguas. Bien. Sí, entonces creo que hice una muy buena audición. Luego me convocaron a una tercera entrevista para ver si realmente yo estaba interesado. Sí, siento que todos los que estamos en Cepro Music es porque tenemos una pasión y una visión hacia la música contemporánea. No fue como que caímos ahí porque, bueno, es lo que hay, sino que realmente queremos estar ahí. Entonces, así fue mi ingreso a Cepro Music. A partir de enero del 2022, ya empecé formalmente a ensayar con ellos. Muy bien, muy bien. Sí. Pues seguiremos en tus aguas navegando con la interpretación que escucharemos a continuación. Cuéntanos, por favor, del autor y de la pieza. Ok, lo que van a escuchar a continuación son Los Misterios del Macabro, de Ligeti. ¿Por qué Ligeti? A ver. Ligeti, justo este año, 2023, se está celebrando los 100 años del nacimiento de Ligeti. Es uno de los compositores más importantes del siglo XX, de la música contemporánea. Y en Cepro Music lo
le estamos dedicando un espacio, le llamamos el espacio Ligeti. Ajá. ¿Sí? Estamos haciendo una serie de conciertos donde estamos interpretando sus obras más emblemáticas. Muy bien. A mí me tocó interpretar Los Misterios del Macabro. Muy bien, y es Sí. justamente la que vamos a escuchar. Sí. Misterios del Macabro para trompeta del compositor György Ligeti. Escuchemos.
Acabamos de escuchar Misterios del Macabro para trompeta de György Ligeti. Cuéntanos, por favor, Diego Velázquez, ¿qué es lo que más te gusta de esta obra? Sí, esta obra para mí fue un gran reto porque originalmente no fue escrita para trompeta, es para soprano. Los Misterios del Macabro son 3 arias que fueron extraídas de la ópera El Gran Macabro de Ligeti. Entonces son 3 arias que corresponden a Yepopo, un personaje de la ópera, que en esta ocasión el compositor decidió que también podía ser interpretado o por soprano o por trompeta. Muy bien. Entonces, las dificultades que tienes para interpretarlo con la voz, hubo que traducirlas a la trompeta. Y siento que una parte del mensaje, del texto, que obviamente cantándolo puedes interpretarlo y llegar más fácil al público. Uh-huh. El reto para mí como trompetista era poder llevar ese mensaje solo con la trompeta, solo con las notas. Uh-huh. ¿Y quién hace la adaptación de soprano a trompeta? Un encargo del mismo compositor. Ajá. Un arreglista, ahorita no recuerdo el nombre, ajá, pero la partitura es tal cual la misma. O sea, dice para soprano o trompeta. Y es la misma partitura. Es decir, que también hace décadas que se viene interpretando en las 2 formas. En las 2 formas, sí. Sí. Muy bien. Es más común verlo por soprano, ¿sí? Uh-huh. Y si lo ves con trompeta, no va a ser en esta versión que escuchamos ahorita, que es con ensamble, sino una versión más reducida, que es solo trompeta y piano. Muy bien. Entonces, fue en gran formato, ¿no? Con el ensamble Pro Music que me estuvo acompañando para en esta interpretación. Sí. ¿Qué le recomendarías al auditorio? ¿Por qué este compositor? Ya nos decías un poco que estamos en el aniversario número 100, ¿no? ¿Qué otra cosa? Wow, Ligeti es uno de los más importantes. Su música te transmite muchas cosas, o sea, tiene un conocimiento muy vasto de cómo escribir y cómo llegar al público. Hay piezas donde en el mismo nombre ya te dice hacia dónde va a ir. Tenemos piezas como Atmósfera de Ligeti,
ya tú más o menos te imaginas qué va a pasar. Entonces son una atmósfera, algo muy tenue, cosas que pasan por debajo del que como público, como espectador, es muy, muy interesante. También tenemos otra, por ejemplo, ramificaciones. Entonces ya te imaginas cómo hay cosas que se van uniendo, cómo van naciendo y uniéndose sonidos, instrumentos, creando pues cosas magistrales que solo Ligeti sabe cómo hacerlo, y por algo es tan reconocido. Muy bien, pues estamos conversando con Diego Velázquez. Él es trompetista del ensamble Cepro Music. Cuéntanos, por favor, ¿qué otros compositores hay para trompeta además de Ligeti? Ok, para trompeta que yo les pueda recomendar, contemporáneos, que a mí me gustan mucho, tenemos a André Jolivet. Tiene 2 conciertos para trompeta muy, muy, muy buenos. Me gustan muchísimo, los recomiendo. También está Henry Tomasí, un concierto para trompeta increíble. Estudios, tiene un tríptico para trompeta. A todos los radioescuchas, les recomiendo que lo busquen. Está increíble. Y por último, algo que me gusta mucho, que no solo de trompeta, sino para cualquier instrumento, el Toro Takemitsu. Es un compositor que escribe cosas muy, muy, muy interesantes. Esta es una muy buena selección de compositores que ya nos has compartido, Diego. Tú nos comentas a lo largo de la entrevista que siempre, pues tu postura es hacer por dónde más, ¿no? O sea, caminar un poco, avanzar, indagar quizá en otros terrenos que te lleven también a interpretación de música contemporánea, que es lo que a ti te gusta. Sí. En ese sentido, ¿cuál ha sido el descubrimiento desde que estás en Cepro Music? Lo que me gusta de Cepro Music es la cercanía que tenemos con los compositores. Muchos de nuestros ensayos tenemos el contacto directo con el compositor. Sí. Es como una ventaja de la música contemporánea, que normalmente están vivos, están activos y puedes comunicarte con ellos, preguntarles cosas. Oye, aquí qué quieres, cómo quieres que suene, esto... como también colaborar un poco con ellos. Yo sugiero quizás esto lo puedo hacer así, esto lo podría interpretar de esta manera. Entonces en Cepro Music eso es lo que me gusta, es esa cercanía con los compositores y poder crear música de tú a tú, o sea, con los compositores e intérpretes, llevar la música a otro nivel. Muy bien. ¿Y ellos escuchan? Es decir... Sí. Hay muchos que escuchan, a ver, ok, esto podemos cambiarlo, esto lo podemos hacer así, esto yo quiero esto así, porque a veces es muy difícil, tú tienes un papel, pero a veces no refleja exactamente lo que el compositor quiere. Entonces tener la oportunidad de poder comunicarte con él y él decirte, no, yo quiero que suene así, no hay manera de escribir eso. Entonces eso es una gran ventaja. Pues del papel exactamente de esta partitura al contacto directo con el compositor. Sí. Maravilloso. Diego Velázquez, ¿dónde podemos escucharte? ¿Algunas redes sociales que quieras compartir donde pones tu música? Claro. ¿Tus interpretaciones? Sí, me pueden buscar en Facebook como Diego Velázquez. Ahí me van a encontrar, buscan trompeta y ahí estoy. Normalmente ahí comparto los videos, las cosas que estoy haciendo, igual en Instagram. Y obviamente también en las redes de Cepro Music, Cepro Music Imba, en Instagram, en Facebook, Twitter. A partir de ahí me pueden encontrar también y seguir todos nuestros conciertos y nuestra programación de todo el año. Muy bien, para concluir, Diego, la trompeta, ¿qué papel juega en el ensamble? Ok. Otra cosa interesante del ensamble es que todos somos solistas. Bien. ¿Sí? Siempre va a haber oportunidad de que alguien se luzca en Cepro Music. Nunca nadie está por debajo o por encima. Todos somos solistas, todos tenemos un papel sumamente importante. Entonces, eso es muy interesante para el ensamble. Sí, claro. Todos pueden lucirse. Todos nos podemos lucir y todos tenemos retos muy, muy difíciles que afrontar. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa de esta serie que realiza Radio Educación en colaboración con Cepro Music. Historias de la música a partir de un instrumento. Hoy ha tocado la trompeta y Diego Velázquez, que es trompetista de este ensamble, nos ha contado muy bien, nos ha llevado de la mano incluso con otros compositores. Muchísimas gracias y estaremos escuchándote. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto.
Agradecemos la participación de Diego Velázquez, trompetista residente del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea CEPROMUSIC. Participamos en la realización de este programa Miguel Ángel Fernández, Andrea de la Torre, Luis Luna. Mi nombre es Angélica Cortés. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Historias de la Música a partir de un instrumento. Hasta la próxima. Historias de la música a partir de un instrumento. Una colaboración de Radio Educación y el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC.